Hola, muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Viridiana Ramírez, yo soy médico cirujano. Tengo la especialidad en psiquiatría y la especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente. El día de hoy vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático. Este es un tema muy difícil, es un tema con muchísima sintomatología, el cual ocurre después de la exposición a un trauma. Lo vamos a relacionar con lo que ha ocurrido, con este tema que lleva tantos años en observación, en especulación, en juicio, que fue la lamentable historia de este agresor, de este psicópata, Sergio Andrade Sánchez, el cual agrede a muchas mujeres. Entonces, bueno, he escuchado muchísimas versiones, muchísimos argumentos, explicaciones, ya no sé, teorías, leyendas, libros, podcast, no podcast, entrevistas. He escuchado mucho. Y yo creo que las víctimas están en todo su derecho de expresión. Pero me llama la atención que a pesar de ser un tema tan difícil, tan complejo, que incluye muchísimas situaciones de salud mental, las opiniones que encontramos en los medios de comunicación, más que nada en YouTube y bueno, otros medios, otras redes sociales, pues son personas, algunas son periodistas, otras son influencers o personas que opinan. Mucha gente opina, inclusive hay como estos piques, ¿no? De que si no piensas como yo, no perteneces aquí, etcétera. Hay muchas situaciones, muchísimas, que envuelven a este tema. No encontré que algún experto en psiquiatría hubiera hablado de este caso. Si lo hay, no lo encontré. Tampoco de psiquiatría infantil. Y finalmente, estos eventos inician en la vida infantil. Bueno, encontré algunas opiniones de psicólogas, algunas muy buenas, otras lamentablemente se veía que había una influencia por un, como que el equipo Gloria Trevi, equipo el resto de víctimas. Entonces, también en algunos periodistas, ¿no? Como esa tendencia, como que sí, empiezo a narrar lo que se dijo, lo que se especuló, lo que se habló, y después dejo caer un comentario donde es notorio que estoy dando la razón o que estoy tratando de mover la información para favorecer la opinión del público hacia uno de los bandos. Entonces, lamentablemente hemos visto eso, al menos yo me he percatado de eso y me vi en la responsabilidad, porque yo lo decidí, de hablar de este tema. Hablemos del trastorno de estrés postraumático. Para la psiquiatría, para la psicología, para las personas que nos dedicamos a la salud mental, hay un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Algunas otras personas a veces lo manejan, lo interpretan, pero quien realmente recibe precisamente pues los códigos, los diagnósticos, los criterios, ¿no? Pues son las personas que nos dedicamos a la salud mental. Y más que nada, pues la psiquiatría, porque es nuestro manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su 5ª edición. Bueno, el trastorno de estrés postraumático. Acompáñenme a leer los criterios diagnósticos y entonces lleguemos a conclusiones juntos. Siempre con respeto, porque es un tema muy delicado y yo respeto muchísimo a las personas que han sufrido algún tipo de agresión. Ok, en el criterio A. El criterio A debe estar presente en toda persona que diagnostiquemos con un trastorno de estrés postraumático. Exposición a la muerte, a lesiones graves o violencia sexual, ya sea real o una amenaza.
en uno o más de los siguientes que leeremos a continuación, pero hagamos aquí un comentario. ¿Cuántas de estas chicas estuvieron en exposición a la muerte? ¿A cuántas dejó encerradas? ¿A cuántas tú te vas, enciérrala? Adentro del closet, no le den de comer, no le den agua, ¿no? ¿Qué pasa si no te dan alimento? ¿Qué pasa si te encierran? ¿Tú piensas que vas a morir? ¿Qué más? O sea, te están privando de las cuestiones básicas para mantenerte vivo. Entonces, lo vimos en diferentes escenas. Por ejemplo, en la serie de Gloria, cuando era pequeña, cuando era una adolescente, uno de sus castigos, porque de la agresión que sufrió, fue que este hombre manda a Raquel a enciérrala ahí, que se ponga a hacer volantes, y pasan los días y ella está encerrada y creo que come pintura y después la encuentran ahí toda desmayada, no había alimento, no había nada y ella pedía salir, ¿no? Son de los primeros capítulos donde vi esta agresión. Otras de las víctimas han narrado lo mismo. Raquel llega a narrar cómo él inclusive la mandaba a hacer cosas como que para ver si algo le pasaba, así de vete en la madrugada a tal lado, a ver si te asaltan, a ver si te matan. Entonces, más aparte, pues comer alimentos que no son usuales de consumo, ¿no? Que cómete un sapo, que cómete caracoles y demás. Todas las chicas que han hablado, bueno, ahora ya unas señoras, todas las chicas que sufrieron agresión en manos de este hombre han expresado cómo comían basura, ¿no? Literal basura, desperdicios de una caja donde se echaba toda la basura, ¿no? Liliana es otra de las personas que narra, pues, nos relata cómo llegaban a ser esas situaciones donde pues el peligro constante de voy a vivir, voy a morir, estaba presente, con golpes a puño, con latigazos, con cables, ¿no? Lo cual han narrado varias de las personas, de las víctimas que han sufrido en manos de este psicópata agresor. Entonces, lo que yo he escuchado es que todas vivieron eso, algunas en una época, otras en otra, otras de manera constante. Siempre de manera constante había un peligro de que tenías que obedecer, que tu vida corría peligro, que podían golpearte con golpes letales, con cables, o sea, ¿no? Con golpes importantes, que podías no tener de comer en días, que podías no tener libertad y te podían encerrar. Así que realmente quizá algunas de las víctimas, porque es un tema común, que algunas de las víctimas gozaban de privilegios en algún momento. Por ejemplo, el caso tan mencionado, cuando los atrapan, cuando huyen y se empiezan a ir a diferentes países, ¿no? Pues obviamente el psicópata Sergio necesitaba mantener totalmente dominada a Gloria, porque pudiera ser la persona a la que más le escuchara el mundo, porque era la que era famosa. No iba a ser lo mismo que Gloria tomara un micrófono y dijera, este hombre nos hace esto y esto otro, nos agrede, a que fuera otra de las chicas que nadie conocía. Entonces él acepta, porque Gloria lo que narra es que siempre estuvo enamorada, o lo que ella creía un amor, porque sabemos que esto pues no es amor, es agresión, es violación. Entonces, bueno, él la embaraza para mantenerla ahí con él. Y entonces sí le da alimentos, y entonces sí la deja que comparta con él la habitación y cuestiones de ese tipo, que varias de las víctimas es como un recuerdo que tienen muy latente porque vieron una diferencia, ¿no?
También hay otras víctimas, como en el caso de Aline, que parece que este hombre tuvo un momento como de enamoramiento con ella. Bueno, es lo que se narra, que sí, como que ven, vamos a tal lado, y te paseaban, que al cine, que no sé qué, ¿no? Pero después obviamente pues continuaban sus agresiones. Eran estrategias que él tomaba muy temporales, de privilegio muy temporal, cuando se lleva a Gloria a Veracruz, creo que a Raquel también a Veracruz. Ahí un paseo y después te golpeo, te amenazo, te encierro y no te dejo hacer, y te empiezo a meter en la cabeza que corres peligro, que algo malo te puede pasar, que esta es una familia y que me tienes que obedecer a mí porque no tienes a nadie más. Yo creo que eso se lo hizo a todas. Ok. Aquí yo llego a la conclusión que todas vivieron esta exposición al trauma, a creer que podían morir, a ser agredidas física y a sufrir violencia sexual. YouTube, no me elimines, soy psiquiatra, tengo que hablar con los términos correctos. La siguiente. Pueden estar uno o más de los siguientes, y yo creo que pues estas personas tuvieron todos los criterios que a continuación se narran. Experiencia directa al suceso traumático, es decir, que a ellas las golpearan, que a ellas las abusaran, que las dejaran sin su libertad. Todas. Fue cambiando su sistema, ¿no? Porque él empieza con las primeras víctimas, Raquel, Gloria, enamorándolas, seduciéndolas, siendo unas adolescentes, y él un adulto, hablándoles al oído, cantándolas, enseñándoles que él era el mejor, que él era el talentoso, para que ellas generaran un enamoramiento. Eran chicas que todavía estaban en un cerebro en formación, todavía no tenían el control de impulsos, la motricidad, ¿no? La atención suficiente a detalles, porque todavía no consolidaban su desarrollo neurológico, y ya este agresor les estaba haciendo creer que él era el único que podía lograr la felicidad de ellas y volverlas famosas, y que solo con él iban a ser felices. Y que amor era para él, todo para él, y que era una familia y que tenían que compartir todo con él, y para él y por él. La comida, ¿no? Darle a él parte de su comida, darle todo. Presencia del suceso ocurrido a otros. Entonces aquí nos hablamos de que puede que a mí ya no me esté golpeando, pero está golpeando a mi compañera, y yo veo cómo ella está llorando, y yo veo cómo le está pegando latigazos, y yo veo cómo le encerró, y yo veo cómo le quitó el alimento, y yo veo cómo la dejó en la escalera, como dice Liliana, en una escalera castigada por no sé cuánto tiempo. Entonces, si yo veo eso, la mente también piensa que me está pasando a mí, ¿ok? Por eso la frase de ella soy yo, que maneja Gloria, me parece bastante atinada en este aspecto de estrés postraumático. Ahora, conocimiento de que el suceso, es decir, el trauma, ha ocurrido a un familiar o a un amigo íntimo. Sabemos que ellas no tenían una amistad íntima, porque él les inculcaba el odio entre ellas, el celo, y el celo profesional. Gloria es la única que logra ser una artista. También lanza a Aline, también lanza a Raquel, pero pues realmente no fue comparativo al suceso de cuando lanzan a Gloria. O sea, es que cuando lanzan a Gloria yo tenía como 11 años, no recuerdo bien, pero me acuerdo que todas las niñas se vestían y cantaban y demás, ¿no? Entonces mis tías pues eran las fan en aquella época, ¿no? Entonces fue un fenómeno, y sigue siéndolo, pero me refiero a que fue un fenómeno muy importante. Así que en esta parte del trauma, pues vemos como esta parte es bien compleja para Gloria, porque ella vivía la disociación de un artista. Los artistas se disocian cuando están en el escenario. En el escenario cantan, se expresan, gritan, bailan y demás, y después dicen que sienten una suma de presión al llegar al camerino y sentirse solos, sin esas 100, 200, miles de personas con pancartas de te amamos, eres todo para mí, porque las personas
podemos ser fan de alguien y entonces emocionarnos muchísimo al escuchar a esa persona, al ver a esa persona. Entonces, en sí los artistas narran que eso es muy complejo, porque ya no está toda esa gente que me estaba viendo, que me estaba tomando fotos, que me estaba hablando, ya desapareció, ahorita estoy sola. Entonces, con Gloria, o sea, era una experimentación del trauma donde ella tenía que vivir todo eso y de repente, al 2000 al piso. Es muy pesado, muy pesado. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso. Aquí se refiere, por ejemplo, personal que anduvo rescatando cuerpos, por ejemplo, cuando hubo el COVID, ¿no? Y que había que levantar cuerpos y demás. Aquí en esta parte de la exposición repetitiva podemos hablar de cómo ellas seguían viendo que la historia se podía repetir en otra. Por ejemplo, tú tienes bebé y tú también. Tu hijo no va a comer, tu hijo no va a comer y te lo vamos a regalar porque es varón, ¿no? Porque este hombre era así como que despiadado. Y a lo mejor yo tengo aquí a mi bebé cargado y siento que también me lo está diciendo a mí. A eso se refiere con esto, o sea, que pudiera estar él hablándole a otra persona de a ti te va a pasar esto y esto y esto porque eres así, porque eres asá. Pero si yo estoy ahí escuchando, yo también puedo sentir que me va a ocurrir a mí. Es lo que ocurre muchas veces cuando hay por ejemplo, vamos a suponer que un hombre agresor está ahí con la esposa y golpeándola y diciéndole cosas, y los hijos también empiezan a vivir el estrés, aunque no sea directamente a ellos, a los que le están haciendo. Volvemos a repetir, ellas soy yo. Ahora, nos vamos al criterio B. En el criterio B vemos a uno o más de los siguientes síntomas, donde hay intrusión asociada al suceso traumático. Y estas inician después del suceso. Es decir, yo vivo el trauma y me pueden pasar algunos de los siguientes síntomas. Recuerdos de angustia recurrentes, involuntarios intrusivos. Es decir, yo no selecciono pensar en eso. A lo mejor yo estoy comiendo y empiezo a sentir que me están pegando el latigazo y hasta me duele y lo siento y lo pienso y pienso que me van a quitar la comida, y me acuerdo de esos 5 días que estuve encerrada y que no me dieron de comer porque iba a ser un calendario, porque iba a ser lo que sea, ¿no? Entonces, porque perdí dinero, porque todas las cosas que le pasaron a estas chicas. Entonces ahí yo siento que me está pasando en este momento. De manera intrusiva llega y lo siento y lo vivo. Siguiente, sueños recurrentes, ¿no? Liliana llegó a comentar esto, que ella soñaba que él le quería quitar a su hijo, y pues mi hijo no es hijo de él, pero ella soñaba eso. Entonces, claro que Gloria dijo, yo me atrevo a hacer esta demanda porque mis hijos ya son mayores. Quizá también el temor a que quisiera él hacerle algo a sus hijos, porque pues uno como mamá, pues los hijos son los hijos, lo que más protegemos, ¿no? Entonces, pensar que le van a hacer algo si le hicieron algo a mi hija que perdí y que fue una muerte extraña, ¿no? Claro que pienso que también le pueden hacer daño a mis hijos, ¿no? Que están vivos. También, como narró Carla, que había perdido una bebé. Entonces puedo pensar que también a mi hija, que ya es mayor, le puede pasar algo. Puedo seguir pensando que les va a ocurrir algo. Ellas están siendo muy valientes al hablar. Obviamente son personas con demasiadas agresiones, que tienen que sanar muchísimas heridas. Algunas espero las hayan sanado, otras son muy difíciles de sanar, pero nada es imposible. Entonces yo creo que entre la versión de una y la versión de otra, pues viene lo siguiente que vamos a leer. Hay recuerdos disociativos. Escenas en retrospectiva. Fue tanto el trauma que yo me puedo confundir si me pegó a mí, le pegó a mi hermana, le pegó a mi hijo, fue el hijo de la otra, fue el hijo. Entonces Gloria lo narra, ¿no? Cuando fallece su hija, que ella ya andaba con otro bebé queriéndole dar pecho. O sea, una confusión total, porque veo trauma en todo momento. Entonces claro que me puedo disociar. Ya no sé si me está pasando a mí o le está pasando al otro. Y en las que el sujeto puede actuar como si se estuviera repitiendo el suceso. O sea, a lo mejor yo grito, pero a lo que le están pegando es a otro, no me están pegando a mí. O a lo mejor le están pegando a la otra persona y yo ya no siento nada.
O sea, yo ya me veo como que sigo comiendo mientras le pegan al otro. Eso lo narraron también las chicas, ¿no? Liliana creo que nos narró cómo ella vio quemarse a Raquel, quemarse así, que Sergio como que no le vamos a ayudar y que ella se quedó paralizada y no le ayudó. O sea, en una situación donde estaba pues en peligro de muerte. Así que hay esa disociación, esa parálisis. Y en una situación extrema puede haber pérdida total de la conciencia, es decir, no recordar. Se ha hablado mucho de esta amnesia selectiva que hay entre ellas cuando le preguntan a una, oye, ¿qué pasó? ¿Quién llevó a tu hermana? Y salen por otro tema. ¿Quién te reclutó a ti? Entonces, uno puede pensar de primera línea que es una cuestión económica, pero también en cuestión de salud mental, pues sí puede ser una memoria selectiva, sí puede ser parte del trauma. Ahora, malestar psicológico intenso o prolongado a la exposición interna o externa de un suceso traumático. Pues sabemos que Gloria desarrolló un trastorno alimenticio, que de repente estaba comiendo y ya estaba vomitando, que tenían que vigilarla si hacía del baño, si no hacía del baño, si evacuaba, si misionaba. Entonces, y pues me imagino que todas, ¿no? También creo que Liliana llegó a narrar que hasta se enseñaban de cómo vomitar. Entonces, pues obviamente los órganos, ya el frío, el calor, cuando andaba Liliana sin zapatos, Gloria nos narró también, ¿no? Que las agarraba manguerazos, diferentes situaciones, que a lo mejor ahorita ellas pueden decir, bueno, es que a ti te agarró a manguerazos solo una vez, a mí me agarró a manguerazos con un traje de baño, a ti desnuda, a mí con shorts, a ti con pantalón. Son traumas, y aunque le haya pasado a la otra, yo lo puedo vivir como que me pasó a mí. Ellas soy yo, fue un trauma colectivo. Y pues estas reacciones fisiológicas son tan intensas que se pueden sentir aunque no me estén ocurriendo en este momento. De aquí despejamos que puede haber también un estrés agudo, que en este estrés postraumático haya por ahí 3 días, de un mes en el que yo esté totalmente disociada, que no sepa ni lo que está pasando, que actúa automáticamente. Y ellas lo han dicho, actuábamos como robot. Cuando había que tener estos encuentros grupales con este psicópata, éramos unos robots. Entonces nos vamos a esa parte, ¿no? Donde ahí puede haber disociación total, desestructuración, impulsividad, desesperanza, depresión total, deseos pues de terminar con la vida. Y yo creo que la mayoría nos han contado cómo intentaron terminar con su vida. No terminan con su vida, va a ser muy difícil que sean amigas, es muy complicado. Se ha hablado mucho de que Gloria pues no ha querido como que tener cerca a las otras chicas como en sus trabajos y demás, ¿no? Raquel lo mencionó, que como que no, si va a estar Raquel, yo no. La verdad es que es muy difícil que se puedan hacer amigas porque vivieron un trauma demasiado severo. Pero ojalá consideren que son sobrevivientes de una cuestión imposible de creer, ¿no? Y que quizá no van a ser amigas, pero que tengan en consideración que pueden tener recuerdos disociados, que pueden tener confusión y que todas sufrieron y que el único culpable y responsable pues es el psicópata, agresor, abusador, violentador en su máximo extremo, que es este hombre. Gracias por acompañarme. Recuerden que esto no sustituye, no constituye una consulta médica. Yo no conozco a estas personas, no las conozco. Es lo que yo he escuchado y me he dedicado a escuchar, sí, por unos par de meses, porque fue un tema que me llamó la atención, como cada quien da su punto de vista. La verdad es que yo considero que son mujeres muy fuertes, mujeres muy admirables, y el hecho de que estén vivas, la verdad es sorprendente. Que Gloria sigue en el escenario brincando, bailando, componiendo, es sorprendente. Y quizá también es algo que sea muy difícil de lidiar entre ellas, porque todas querían ser artistas y la única que lo logró
un artista cantando en un escenario con auditorios llenos fue Gloria. Entonces que sí esté como la demanda más hacia ella y toda esta cuestión, los privilegios que se pudo haber pensado que tenía, porque ella pues a lo mejor había que hidratarla, darle un Red Bull, Coca-Cola o algo para que se fuera a dar sus shows y sus shows y sus shows. Entonces esos shows que son tan difíciles, la verdad yo es admirable estas mujeres en general. Chau, chau.